El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches. Hoy en artículo 18 empezaremos a analizar toda la trama del caso Odebrecht. Cómo se descubrió, cómo llegó a Ecuador, cómo operaba su red de sobornos. Este es tan solo el comienzo. Para presentar este trabajo hemos invitado a la periodista Mariana Neira. Mariana tiene una amplísima trayectoria periodística. Ha sido editora de la revista Vistazo y ha realizado trabajos de investigación para varios medios de comunicación. Actualmente es presidenta de Fundamedios y ha efectuado para Artículo 18 un trabajo investigativo basado en la recopilación de publicaciones nacionales e internacionales sobre el caso Odebrecht. Mariana, bienvenida. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, distinguido público. Como en la mayoría de los casos de corrupción, el caso Odebrecht llegó a descubrirse casi por casualidad. Una pequeña gasolinera en Brasilia, donde cambiaban reales a dólares, y una rata encontrada en una parrilla en Miami, pusieron al descubierto el más grande escándalo de corrupción de Latinoamérica, del cual Ecuador no se quedó afuera. En la gasolinera Posto da Torre, en el centro de Brasilia, había un mini mercado, una cafetería y una lavandería. Curiosamente, también un local para cambiar dinero. La Policía Federal brasileña monitoreó las comunicaciones y sospechó que allí se lavaba dinero. En marzo del 2014 comenzó su operativo Lava Jato, que en portugués significa lavacoches, y confirmó que en ese local operaba una organización de doleiros, cambistas de moneda. En la computadora de uno de los jefes encontraron un correo electrónico que revelaba el regalo de una camioneta de lujo a Paulo Roberto Costa. Él, entre el 2004 y el 2012, había sido director de abastecimiento de Petrobras. Costa fue detenido con una cuenta de 23 millones de dólares en Suiza y se destapó la corrupción en la poderosa petrolera brasileña que llevó hasta Odebrecht y la caída de más de un centenar de altos personajes por recibir coimas. Cayeron gracias a delaciones de los condenados a cambio de rebaja de penas. Es una figura jurídica que decidió aplicar el implacable juez Sérgio Moro, considerado el líder de la lucha contra la corrupción en Brasil. Al comienzo, Costa fue el gran delator. Después, todos los involucrados en la corrupción decidieron delatar a sus cómplices. En Ecuador existe algo parecido a la delación. Se llama procedimiento abreviado o cooperación eficaz. Estos dos mecanismos jurídicos otorgan una pena menor a cambio de entregar información importante. Durante el proceso de investigación se descubrieron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Correia, habían formado un cártel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras. A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores y aliados. Las coimas estaban entre 1% y 3% del valor de los contratos. Los pagos los hacían a través de los doleiros que, usando carros blindados, les entregaban los dólares en efectivo. Y viene la segunda parte de la historia, narrada por la revista Bloomberg Business Week, según la cual el mayor lobista de Odebrecht era Ignacio Lula da Silva, el presidente de los pobres del Brasil, que abría mercados y aumentó considerablemente el gasto en carreteras, puertos, astilleros y producción y refinación de petróleo. La escalada y la complejidad de la máquina de corrupción corporativa eventualmente abrumaron a Marcelo Odebrecht, quien resolvió en el 2007 formar la División de Operaciones Estructuradas, dedicada exclusivamente a administrar las coimas. Esta división la dirigía Gilberto Silva, quien había estado en Odebrecht desde los años 70. Manejaba las finanzas. Su misión era garantizar que no desapareciera el dinero en efectivo con el que pagaban los sobornos. Silva armó la red con Fernando Miglaccio y Luis Eduardo Soares y una serie de empleados y contratistas de Odebrecht con habilidades especiales. El contador, por ejemplo, creó la red de empresas fantasma
con un sistema contable online cifrado. Los programadores diseñaron y manejaron un sistema secreto de mensajería. Estaba encriptado, pero para mayor seguridad, todos tenían nombres de código. Contrataron una abogada en Miami que hacía el papeleo para las compañías fantasma. En Sao Paulo, otro abogado redactaba contratos para servicios falsos para respaldar el dinero de los sobornos. Y buscó los bancos para lavar el dinero. Los encontró en Antigua, una pequeña y hermosa isla caribeña. Cuando se dio el lavallato, en Odebrecht intentaron borrar toda huella, pero la red se rompió. La historia es la siguiente. En el año 2015, en un condominio donde habitaban varios brasileños, los vecinos iban a encender una parrilla cuando descubrieron una rata. Los residentes del condominio intercambiaron correos electrónicos para decidir la compra de una parrilla. Uno de los correos llamó la atención del agente de la Policía Federal brasileña, Felipe Paz, un investigador de lavallato que le seguía la pista a Miglacio. Era una cuenta de Hotmail o Overlord. En enero de 2016, Paz tuvo la orden judicial en Brasil que obligaba a Microsoft a darle acceso a la cuenta de Hotmail. Era de Miglacio la cuenta. Allí tenía registradas todas las cuentas de los sobornados. El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunicaba que Odebrecht S.A., el conglomerado internacional de la construcción con sede en Brasil, y Braskem S.A., una compañía brasileña de petroquímica, se declaraban culpables y acordaron pagar una multa cuya suma combinada asciende a $3.500 millones para resolver la disputa con las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza. La disputa en cuestión se refiere a los esquemas para pagar cientos de millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de gobiernos en todo el mundo. En un intento por ocultar sus delitos, los acusados utilizaron el sistema financiero global, incluso el de los Estados Unidos, para disfrazar las fuentes de pagos y el rastro de desembolsos por sobornos a través de empresas pantalla. Al siguiente día, el 22 de diciembre, la Folha de Sao Paulo publicaba toda la demanda en la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que el grupo Odebrecht pagó por sobornos unos 439 millones de dólares en 12 países para obtener 12.000 millones en beneficios en contratos en unos 100 proyectos. En Ecuador pagaron 33,5 millones desde 2007 a 2016 para lograr beneficios equivalentes a unos 116 millones de dólares. Con datos oficiales, Ecuavisa dijo que a Odebrecht se le habían adjudicado contratos por 4.000 millones de dólares. El 6 de enero del 2017, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, apareció el fiscal general Galo Chiriboga diciendo: ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. 23 de abril del 2017. Recién a los 4 meses se dieron las primeras detenciones por la delación de un funcionario de Odebrecht. Se conoció que el exministro de Energía, Alexei Mosquera, con la complicidad del empresario Marcelo Endara, había recibido $1 millón para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón en su fase de ejecución. Y apareció Rafael Correa para defender a Mosquera. Llamó la atención a la Fiscalía y pidió sanción para el fiscal. En ningún momento habla que ese depósito de Alexei Mosquera de febrero del 2011, cuando ya no era, desde hace 2 años, ministro de Electricidad, se relacione con Toachi Pilatón. Fue un invento. Aquí debe haber sanciones, con todo respeto, para los fiscales que indujeron al fiscal general a terrible error. Y si no se sanciona, ya tendrá que actuar la Asamblea, porque no puede ser que se trate con tanta ligereza estas cosas. Los depósitos bancarios demostraron que se... Pero veamos y conozcamos los primeros nombres que saltan a la luz pública. El 10 de mayo es cuando realmente revienta el asunto con la renuncia de Galo Chiriboga como fiscal de la Nación, justamente 70 días antes de cumplir el periodo para el cual fue elegido. El 24 de mayo, Lenín Moreno fue posesionado como presidente de la República. Posiblemente influyó eso. El 1 de junio, la justicia brasileña levantó la reserva a las delaciones de 77 funcionarios de Odebrecht
Y el nuevo fiscal, Carlos Vaca, recibió ya toda la información de la justicia brasileña. Y se dan las primeras detenciones. Sí, el 2 de junio fue detenido Ricardo Rivera. Ricardo Rivera, quien es tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Sí, fue detenido por un depósito de 14 millones de dólares que habría sido hecho a su nombre. Un operativo de allanamiento también se realizó en la casa del contralor Carlos Polit, que ya se había ido a Miami. Después aparecieron vinculados en los negocios con Rivera los empresarios de Telconet, Tomislav Topic y su hijo Jan. Rivera era en esa empresa un gestor de negocios. Tomislav Topic declaró ante la fiscalía haber entregado 5,7 millones de dólares por servicios de cortesía por haberle hecho contacto con un consorcio chino. Incluso devolvió 2,5 millones como evidencia. El mismo 2 de junio, basándose en la declaración de un ex ejecutivo de Odebrecht, la Folha de Sao Paulo informaba que el expresidente Rafael Correa habría recibido dinero ilegal de Odebrecht para la campaña de las elecciones presidenciales del 2013. El supuesto aporte habría sido cercano a $800.000. Desde luego, Correa desmintió. 2 de julio fueron detenidos 2 funcionarios más. Ramiro Carrillo, exgerente de transporte de Petroecuador, que había representado al gerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña, en la firma del contrato para la construcción del poliducto Pascuales Cuenca por $300 millones. Se dice habría recibido unos $200.000. Y Diego Cabrera, un empresario. 10 de julio de 2017, Correa se fue a Bélgica y la investigación tomó otro curso. Jorge Glass, su ex vicepresidente que continúa su función con Moreno, comenzó a aparecer como el funcionario más señalado en esta trama de corrupción. Lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. Para entregar cientos de miles y hasta millones de dólares a un sobornado se necesita una red compleja. ¿Cómo lo hacían? Con 4 proveedores locales. 4 locales. ¿Qué eran? Eran Equitransa, Multiquip, Constructora Tramo y Diaselec. Sobre estos ya hay algunos detenidos. Sí, en cada uno de los grupos hay algunos detenidos. Esta gente, ¿a dónde enviaba el dinero? A financieras, 3 financieras internacionales, sí. ¿Cuáles eran esas financieras? South American International Bank de Curazao. Es SAIB. Amicorf en Hong Kong y la India. Sentinel Mandate and Screw en las Islas Vírgenes. Sí. Y de aquí pasaban ¿a dónde pasaba? A las offshores en paraísos fiscales. A las offshores en paraísos fiscales. Sí. ¿Cuáles eran estas offshores? Son 7. 7. Sí. Te doy los nombres. Sí. Glory International. Ya, esa es la famosa Glory que ha sido mencionada varias veces. Sí. Stockwell Corporation en Curazao. Stockwell en Curazao. Sí. Y en Panamá, Golden Engineering Service. También ha sido muy nombrada. Sí. Popa Worldwide, Sevilor Trading Corporation, Alesbury Investments. La Sevilor. Sí. Y Jover Corporation. Y la Jover Corporation. Ok, ¿y de aquí qué? Va a los beneficiarios, que puede ser el beneficiario directo o un beneficiario indirecto, generalmente un familiar de la tercera edad. O sea, toda esta trama, operadores locales, bancos internacionales o financieras y a estas empresas de papel creadas, offshore. Y todo esto de aquí llegaba a una sola persona denominada sobornado. Así es. ¿Correcto? Así es. Sigamos viendo. 2 de agosto, en el portal IDL Reporteros del Perú, comenzaron a difundirse grabaciones recogidas por la red O Globo de Brasil. En estas grabaciones se ve a José Concienzao Santos en su oficina de Odebrecht en Quito, conversando y haciendo arreglos para entregas de dinero al tío de Glass, el señor Rivera. Estas grabaciones y declaraciones son impactantes y demuestran el nivel de corrupción que hubo en las altas autoridades del gobierno de Correa.
Recién empieza a correr la investigación y se habla, solo en el caso Odebrecht, de 25 millones de dólares distribuidos en coimas en Ecuador, y cada vez aparecen más millones, lo que hace creer que la corrupción rebasa los montos inicialmente calculados. Recién hay 9 detenidos, pero la red podría ser mayor y con jefes más poderosos. Toda esta investigación se encuentra sustentada en evidencias recopiladas de medios de comunicación, de la policía, de la fiscalía, de la procuraduría, de la contraloría y de tantas otras fuentes informativas. Quiero agradecer a Mariana Neira por su presencia y por habernos ilustrado muchísimo en este tema. Encantada de haber estado con ustedes. Pero ¿por qué se fue y por qué regresó Odebrecht a Ecuador? ¿Cómo pudo regresar si tenía al menos 8 glosas por más de 70 millones de dólares? ¿Hubiera sido posible su regreso sin la colaboración de funcionarios que estarían pasando de agache? Lucero Llanos nos lo contará en unos minutos cuando regresemos en Artículo 18.